facebook.com/En Su Punto. Hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues a todos ustedes les decimos que Dios les bendiga. Muchas bendiciones, mis hermanos, y bueno, a esta hora de la noche pues vamos a iniciar orando. Ahí donde están vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, agradecido, Señor, por todas las cosas que tú haces con nosotros. Agradecido, Señor, porque cada día tu misericordia se renueva. Este día te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de poder sobre cada persona que esté escuchando, Señor, esta reunión, Señor, que esté escuchando todo lo que vayamos a decir, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiando nuestras bocas, enseñándonos a poder escuchar tu voz y poder transmitir lo tuyo, Señor, no, que no sea lo que nosotros queremos, sino lo que tú quieres, papá. Y en el nombre de Jesús atamos a todo demonio inmundo, toda potestad demoníaca, toda fuerza demoníaca que ata nuestras vidas, todo poder del diablo, en el nombre de Jesús, suelta nuestras vidas, sal ahora en el nombre de Jesús, se va al abismo en el nombre de Jesús. No tiene lugar, no tiene arte, no tiene parte en nuestra vida. Se va al abismo en el nombre de Jesús. Suelta nuestras vidas, suelta nuestras mentes, suelta nuestro corazón en el nombre de Jesús. Gracias, papá, gracias, Padre amado, gracias, Papito Santo. En este tiempo, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, nos enseñes y pongas, Señor, el querer y el hacer, Señor, conforme a tu voluntad. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz: amén, amén y amén. Bien, pues ahora ya a esta hora de la noche vamos iniciando esta reunión. Recordarles a todos ustedes que pues en este tiempo estamos aprendiendo acerca de la palabra del Eterno y que Dios tiene pues muchas, pero muchas cosas para cada uno de nosotros. Entre esas, pues ver que el día de hoy pues Dios quiere que podamos pues empezar a ver más de su palabra, porque pues hemos estado viendo y aprendiendo en este tiempo muchas cosas que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Estamos pues viendo todo lo que la palabra de Dios dice en esta temporada y entendiendo pues esencialmente que es un tiempo para poder ver la palabra del Eterno. El día de ayer veíamos pues lo que Moisés definitivamente estaba diciendo, pues las últimas palabras, recordando todo lo que habían hecho, y pues una de las cosas que es terrible hacer es pues hacer lo contrario a lo que nos dicen. Y cuando el Eterno nos dice pues una palabra y nosotros hacemos exactamente lo contrario, pues eso es rebeldía. Y hablábamos precisamente de eso, hablábamos de muchas personas que nos hemos acostumbrado a ser rebeldes con el Eterno, y eso no nos ha llevado pues a nada bueno. Así que vamos a continuar en este tiempo hablando más cosas que dice la palabra de Dios y aprendiendo en esencia de que debemos nosotros comportarnos tal cual el Eterno nos dice, porque pues es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. De lo contrario pues vamos a irnos en contra. Y pues una de las preguntas que hace la palabra de Dios es: ¿por qué? Pues ¿por qué quieres morir, casa de Israel? ¿Por qué eliges la muerte, casa de Israel? Yo creo que nadie pues quiere elegir la muerte, sino que todos queremos elegir la vida. Así que en este tiempo estamos en eso, y esta noche está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos, muchas bendiciones. Shalom a todos, que el Eterno colme de bendiciones cada hogar, cada familia, que sea el mismo Espíritu Santo poniendo ese deseo de conocer su palabra, ese deseo de aprender en cada uno de nosotros, esa hambre de su palabra, ese deseo de verdad poder estar con Él, pasar tiempo con Él, y principalmente de no querer desprenderse de Él, sino que todo lo que aprendamos pues lo practiquemos, lo pongamos por obra y hagamos no para cumplir delante de las personas, no para ni siquiera para sentirnos satisfechos con nosotros mismos, sino para que sea el Eterno el que se agrade de nosotros, para que sea Él el que vea que nosotros tenemos toda la intención, todo el corazón de hacer su voluntad, de agradarle, porque sabemos que es bueno, sabemos que es verdadero, sabemos que Él es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un privilegio pues servirle a Él, es un privilegio que Él nos haya mirado, que Él nos haya llamado para ser parte de la casa de Israel, y de verdad es decisión nuestra que nosotros pues vayamos a seguir este camino. Él nos ha hecho la oferta, pues es cuestión ahora de nosotros que decidamos caminar por esta vida. No es simplemente cuestión de pasar una puerta y que ya estamos adentro y listos, sino que es una vida, es todo un trayecto, todo un camino que nosotros debemos ir aprendiendo cosas, practicando cosas, siendo obedientes con su palabra, como veíamos ayer. Pues la obediencia
no debe hacerse cuando a nosotros nos parece conveniente o cuando a nosotros nos da la gana, sino cuando el Eterno nos dice, cuando Él nos da la orden, cuando Él nos da la instrucción, pues ese es el momento en el que nosotros debemos estar listos para ejecutar esa orden que viene de parte del Eterno, esa palabra que Él nos ha dado, no cuando nos dé la gana, no siendo rebeldes, no mostrando pues cierta presunción de que nosotros podemos hacerlo mejor o que nosotros podemos decidir un mejor tiempo, un mejor momento para hacer la voluntad del Eterno, sino entendiendo que los tiempos del Eterno son perfectos. Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros, cuándo es mejor y para qué es bueno. Es cuestión de que nosotros le creamos, que nosotros tengamos esa emuná en el Eterno y de verdad seamos fieles con su palabra, seamos fieles con sus mandamientos, con su Torah, con todo lo que Él nos está enseñando, que le creamos sin dudar, sin razonar, sin tratar de mezclar con nuestro razonamiento, con nuestras emociones o con nuestros sentimientos, sino simplemente estar dispuestos a obedecerle a Él, a creerle y hacer exactamente lo que Él nos vaya a decir, porque Él está buscando en todo momento nuestro bien. Las cosas que Él nos dice que hagamos, las cosas que Él nos pide, que Él nos enseña, pues son la muestra de su amor. No lo está haciendo por venganza, ni por castigarnos, ni por querer enseñarnos y darnos una lección para que nosotros aprendamos, sino pues Él está enfocado en que nosotros recibamos el amor del Eterno, que nosotros recibamos ese amor del que Él nos quiere llenar, y pues es cuestión de que nosotros lo aceptemos, cuestión de que nosotros lo recibamos y vayamos practicando cada una de las cosas que el Eterno nos está enseñando. En definitiva, pues a poner en práctica todo lo que el Eterno pues nos está enseñando en este tiempo. Yo creo que es muy pero muy importante que cada uno de nosotros pues ponga en obra todo lo que estamos aprendiendo, porque son cosas muy importantes las que vamos aprendiendo en esta temporada. Y pues a continuar viendo todo lo que pues la palabra de Dios nos va enseñando. Y si no hacemos eso, pues la verdad es que vamos a caer en simplemente ser oidores olvidadizos, y no queremos pues definitivamente hacer eso, sino ser pues hacedores de la palabra, y estamos precisamente en eso, en ser hacedores de la palabra del Eterno. Necesitamos además entender algo muy importante. Necesitamos entender que pues el Eterno nos está hablando para que pues nosotros tomemos en cuenta todas estas palabras, así como pues nos decía en algún momento la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador pues podemos ver muchas cosas, y una de las cosas que es muy importante en la parábola del sembrador es ver de que pues si nosotros no ponemos por obra todo lo que aprendemos, pues viene el malo y lo arrebata. Y no queremos nosotros pues ser arrebatados, o que pues de repente no tengamos la palabra tal cual se nos ha dado, y estamos en este tiempo aprendiendo todas estas cosas que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Vamos a continuar en este tiempo entonces viendo toda la palabra del Eterno, y vamos a continuar viendo pues todo lo que Él quiere que nosotros pues vayamos a ver, porque pues una de las cosas que es muy importante que nosotros vayamos a entender es pues que la palabra de Dios es espiritual, y necesitamos pues conocerla con el espíritu, y entender de que Él nos quiere enseñar muchas, pero muchas cosas que hay en medio de eso. Así que pues vayámonos en esta ocasión, vayámonos a Mateo. Vamos a Mateo. Y pues en Mateo tenemos pues muchas cosas. Vámonos a Mateo 15:21, que dice lo siguiente: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Y respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí.
Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Creo que pues podemos ver y aprender muchas cosas de pues de esto que estamos leyendo, pues de todo esto que estamos viendo de la mujer cananea. Yo creo que esto es bien importante que nosotros vayamos viendo este asunto, porque pues por mucho tiempo pues nosotros pensábamos que pues cuando veía a la mujer cananea y clamándole, diciéndole, Señor Hijo de David, ten misericordia de mí, pues ella, pues que más bien el Eterno, es decir, Yeshua, pues simplemente no quería sanarla, y pues que cuando él había dicho, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pues que les había dicho esto, más bien que le había dicho a la mujer como que no te voy a atender, y como que él hubiera cambiado de opinión. Pues podemos ver un asunto aquí muy esencial, y podemos ver que pues esto no es así. ¿Por qué? Porque podemos entender de que jamás Jesús ha mentido, jamás ha dicho algo que sea mentira, y pues lo que está diciendo aquí es una afirmación real. Dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y al parecer pues esta afirmación que está diciendo Yeshua, que es verdad, pues le estaba diciendo a sus discípulos, dando a entender de que ella era también parte de la casa de Israel. Y el día de hoy creo que podemos entender eso, si bien antes no lo entendíamos a claridad por muchos motivos, pues yo creo que el día de hoy podemos entender todas estas cosas. De verdad podemos entender todas estas cosas, muchas más cosas de las que antes nos imaginábamos, simplemente nos limitábamos a un contexto bastante superficial, simplemente pensábamos que en este caso que Yeshua estaba hablando con cualquier persona, con una mujer, simplemente que pues era de por ahí, pero es interesante cuando oímos esta parte en la que los discípulos les reclaman y le dicen, dile a esa mujer que se vaya, nos está siguiendo y nos molesta con su lloradera. Y es interesante porque pues los discípulos la excluían, y si de verdad vemos pues todo el contexto, cuando Yeshua ve a esta mujer pues las reconoce, porque les dice a los discípulos, porque está hablando con los discípulos, no está hablando con la mujer. Dice que los discípulos se han acercado a Yeshua, y entonces pues se pone a hablar con ellos, y ellos son los que les reclaman, y lo que Yeshua les responde es una de las cosas más importantes que tal vez antes habíamos ignorado, habíamos malinterpretado, y tal vez no entendíamos a qué se refería. Pero cuando de verdad Yeshua les dice, les contesta a sus discípulos, porque ellos estaban reclamando que la mujer seguía molestando y molestando y llorando y chillando y todas las cosas, pero Yeshua les dice, no, prácticamente eso es lo que dice, no la puedo echar fuera porque yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces está dando a entender de que esa mujer no podía ser echada fuera, no podía despedirla, porque había venido por ella. Yeshua había venido específicamente por todas las ovejas perdidas, pero no cualquier oveja perdida, no cualquier oveja que estaba de por ahí, de cualquier redil, sino específicamente por aquellas ovejas que son de la casa de Israel. Y esto es importante porque después de esos recién es cuando viene la mujer, se acerca y dice, pero ella vino y cayó a sus pies y dijo, Adón, ayúdame. Y, y vemos que de verdad era importante entender lo que Yeshua estaba haciendo, lo que Yeshua estaba diciendo, porque es importante entender que Yeshua no es que ha venido a salvar a todas las personas indiscriminadamente de su religión, de su cultura y de cualquier otra cosa. Hay algo importante que nosotros tenemos que entender. Solo hay una forma en la que nosotros podemos acceder a Yeshua, podemos acercarnos a Él, y es pues entendiendo nuestra identidad, entendiendo que Él lo primero que quiere hacer con nosotros es devolvernos nuestra identidad. No que nadie que no sea de Israel pues va a quedar excluido y simplemente va a quedar fuera, sino es importante entender que Yeshua nos ha dado la oportunidad de ser injertados en el olivo original que es Él, así como los judíos pues son parte del olivo original. Y en un tiempo lo que Yeshua dice es pues que todos habían sido echados fuera, pero que Él estaba dispuesto a injertar nuevamente a todos aquellos que quieran ser parte de la casa de Israel. Y eso es importante entender porque el Eterno no ha hecho un pacto con toda la tierra, no ha hecho un pacto con todos los pueblos que había en ese entonces, sino había hecho un pacto con el pueblo de Israel. Y cuando Yeshua vuelve, pues no vuelve a rescatar a cualquiera, sino vuelve a rescatar específicamente a ese pueblo que se había perdido. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender cuando Yeshua viene. Pues lo que necesitamos
entender en este caso específicamente es la identidad que nosotros tenemos. Si de verdad estamos oyendo su voz, si de verdad reconocemos la voz de Yeshua, reconocemos la voz del Eterno, no es por casualidad, no es porque simplemente es algo que nos molesta y que nos perturba y que no sabemos por qué, sino se trata porque nosotros somos parte de esas ovejas, nosotros somos parte del redil del Eterno, del redil de Yeshua que ha venido a buscar, porque Él dice que solamente sus ovejas pueden oír su voz, los lobos, los demás animales pues no pueden oír su voz, no pueden escuchar sus palabras, no pueden prestarle atención. Es más, no es que no pueden solamente, sino no quieren prestarle atención. Y esa es una de las cosas que marca la diferencia en todas las personas. Si alguien oye la voz del Eterno, si alguien siente algo, si alguien de verdad siente la presencia del Eterno, se siente atraído por sus palabras, siente que algo es diferente cuando se habla de Yeshua, entonces es porque está oyendo la voz de su pastor, es porque está oyendo el llamado y está está oyendo a Yeshua buscar a sus ovejas, está viendo que Yeshua de verdad está viniendo a rescatar a las ovejas perdidas, no cualquier oveja, no de cualquier casa, no de cualquier redil, sino específicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es importante que entendamos esa identidad, porque si no entendemos que somos parte de Israel, entonces no vamos a entender la mayor parte de las promesas, bueno, prácticamente todo el pacto que se ha hecho, todo el pacto que el Eterno había hecho, pues lo ha hecho con Israel. Entonces, si nosotros queremos eh, acceder a las promesas sin ser parte del pueblo de Israel, entonces no tiene sentido, porque el Eterno, pues el pacto lo ha hecho con el pueblo de Israel, y eso es lo que nosotros necesitamos entender. De la misma forma, Yeshua cuando viene, pues viene por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces lo primero que necesitamos entender es que Yeshua quiere devolvernos nuestra identidad, quiere recordarnos quiénes somos, porque tal vez ni siquiera esa oveja, bueno, esa mujer sabía que ella era parte de la casa de Israel, tal vez ni siquiera ella entendía, por eso es que estaba de lejos gritando y sin saber qué hacer y esperando a que Yeshua le diga algo. Pero cuando le oye a Yeshua decir yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces ella reconoce su identidad, ella se da cuenta de que sí había venido por ella, que sí estaba buscándola a ella, sí había venido a salvarla. Entonces pues va y se postra delante de Yeshua, y es lo que nosotros debemos entender también. En el momento en el que Yeshua nos llama, en el momento en el que Él nos viene a buscar, pues lo importante es estar a los pies de Yeshua. Esto es importantísimo, pues normalmente cuando nosotros escuchamos pues esto, siempre se nos había dicho pues que Jesús no, Yeshua no había venido por los gentiles, pero que ella ha sido la primera mujer que como que ha abierto las puertas para todo este asunto. Pero pues hay un detalle que nosotros tenemos que entender. Estamos asumiendo, si eso fuera así, de que Yeshua viene y dice, no he sido enviado sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, y luego pues como que se arrepiente y dice, ah bueno, entonces también para los gentiles, y pues estamos asumiendo que él miente. Pues yo creo que no, Yeshua jamás ha mentido. Y lo sabemos bien, es que pues si él dice algo es porque es así. Sin embargo, nosotros pues siempre hemos pensado que él como que decía algo y luego como que volvía a decir otra cosa, y pero pues vemos que su sí era sí, su no era no, simplemente él había vuelto por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y alguno dirá, pero ¿cómo ha podido ser esto? Pues lo que no entendemos nosotros es que esto se refiere a toda la casa de Israel, es decir, a toda aquella casa que había sido dispersada. Probablemente para algunos esto quede muy claro, pero para otros pues todavía como que entre nubes, porque dicen, pero estaba, ¿acaso no era de Israel? ¿Quién era la mujer cananea? Cananea no era de Israel. Y pues a veces no logramos comprender este asunto. ¿Por qué? Porque pues no entendemos bien todo lo que había pasado, no entendemos bien toda la historia de Israel. Entender en principio pues que había algo muy importante, que en el tiempo de Yeshua, pues todos esos se habían vuelto todo lo que estaba ya con Yeshua. En ese tiempo ya se habían dividido las casas. En el tiempo de David todavía se tenían las 12 tribus, pero luego de David, en su hijo Salomón, pues después de que él termina estando con muchas mujeres, a consecuencia de eso, pues se decide dividir en dos. Por lo tanto se tiene la casa de Judá y la casa de Israel. Y muchas veces nosotros no entendemos esto, porque pensamos que cuando la Biblia dice Israel, casa de Israel, pues es lo mismo, y en algunas ocasiones pues no, se está refiriendo exclusivamente a la casa de Israel. Y por lo tanto se está hablando claramente aquí acerca de la casa de Israel, llamada también casa de Efraín, la que estaba pues compuesta por 10 tribus, y que pues había sido decidido que iban a estar
en diferentes lugares, la que había sido dispersados en todo lugar, expulsados básicamente, y pues básicamente se habían perdido en toda la tierra. Y esas precisamente eran pues la casa de Israel. Por lo tanto, esta mujer cananea, que no era parte de la casa de Judá, era parte de la casa de Israel. Entonces, al decir esto, Jesús estaba haciendo una afirmación muy importante. Y pues todo lo que habíamos aprendido antes, como no teníamos ese entendimiento, pensábamos que como que le estaba votando, pero en realidad le está diciendo a los discípulos, oigan, yo he venido por ella. Eso es lo que está diciendo. Y entender esto, pues para nosotros es realmente muy importante, porque él había dicho eso, ¿no? Yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y hay que entender de que pues esto venía a ver, digamos, a hacer algo muy importante, a lo que todos los profetas pues dicen, que pues es la unión de las dos casas, porque de esto se trata de una unión de las dos casas. Llegará un momento en tanto la casa de Judá como la casa de Israel por completo pues van a reunirse, y está profetizado por Isaías, Zacarías y por todos los que están pues en el antiguo pacto. Esto es algo muy importante, pero a veces nosotros no entendemos eso. Por eso es que pensamos que sencillamente pues estaba diciéndole solo por los de Israel, y no entendemos que cuando nosotros pues venimos al Eterno es porque somos parte de Israel y somos pues injertados al olivo original, y por nosotros ha venido, por cada uno de nosotros. Eso es lo que pues en este tiempo nos toca a nosotros entender. Es de verdad necesario entender esa parte, entender que no es casualidad. De verdad antes no sabíamos a qué se refería a Israel, no sabíamos si hablaba de Judá, si hablaba de Jacob, si hablaba de Efraín, y prácticamente pensábamos que en general pues todo el tiempo estaba hablando de Jacob, que todo el tiempo estaba hablando de un pueblo que alguna vez había existido, de un pueblo que alguna vez pues había pasado algunas aventuras con el Eterno, y que pues era un pueblo especial, un pueblo muy especial, que tal vez estaba pues muy lejos para nosotros, y tal vez lo veíamos como algo, como de verdad un pueblo especial y algo muy difícil para nosotros, algo muy difícil de alcanzar, algo muy lejano. Pero ahora entendemos que siendo nosotros parte de la casa de Israel, siendo nosotros parte de ese pueblo, porque es importante entender la historia, es importante entender que cuando se habla del pueblo de Israel, pues se está hablando específicamente de las 12 tribus, y cuando hablamos de las dos casas, pues se están separando ahí 10 tribus por un lado, que forman la casa de Israel o la casa de Efraín, y por el otro lado las otras dos tribus, que son la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que forman la casa de Judá o la casa de David. Y pues de esa forma se van separando los reinos, y el primer reino, que es la casa de Israel, pues en alejarse de Dios, en empezar a buscar a falsos dioses, en cometer idolatría, en cometer fornicación, prostitución con imágenes y con todo tipo de ídolos, pues había sido la casa de Israel. Y a causa de eso habían sido dispersados por todo el mundo, por todas partes. El rey de Asiria pues, se había encargado de eso, y los había llevado por todas partes del mundo. Y luego de esto pues había pasado algo muy similar con la casa de Judá, pero había una promesa importante que el Eterno le había hecho a David, que iba a mantener una lámpara encendida en su reino, y justamente por eso es que se mantiene unificada la casa de Judá, pues a pesar de que de la misma manera había sido dispersada por algunos pueblos, por algunos lugares, pues principalmente la casa de Judá se había concentrado en Babilonia, en esa dispersión, en ese tiempo que habían sido llevados en cautiverio, pero después de algunos años vuelven a intentar reconstruir, y pasado todas esas cosas, pues al final queda la casa de Judá. Siempre había quedado, pues siempre habían quedado unidos, ya sea que estén en un lado o en otro lado, y finalmente se constituye lo que ahora es conocido como el Estado de Israel, como un país, como una nación. Y allí habían quedado pues los que son parte de la casa de Judá. Gran parte de la casa de Judá habían quedado por ahí, pero lamentablemente pues la maldición que había caído sobre la casa de Israel pues había sido bastantes años. Si vemos, si recordamos un poco lo que había dicho Ezequiel, la profecía que había dicho, que había tenido él por parte del Eterno, en la que iba a pasar, bueno, un año por cada día
de dispersión prácticamente, de estar lejos del Eterno, pues sí, pasan bastantes años hasta que finalmente se cumple, llega a cumplirse este tiempo en el que podemos entender que la casa de Israel, pues ahora le toca volver, ahora es tiempo de que levante sus ojos al cielo, de que se dé cuenta de que pues no somos cualquier pueblo, de que no somos un accidente, de que no venimos de cualquier lugar, sino venimos de la casa de Israel, que somos parte de ese pueblo que había sido esparcido por todas partes, por todas las naciones, y eso es lo que muestra las profecías, tanto Isaías, Ezequiel, Jeremías, Zacarías y de verdad muchos otros profetas hablan de esta parte en la que dicen que de todas partes del mundo pues se va a levantar la casa de Israel, se van a levantar todos aquellos que pertenecen a ese gran ejército que conforman la casa de Israel, y una vez que todos se levanten, una vez que esté listo y preparado este ejército, pues va a venir Yeshua y va a venir a juntar ambas casas, va a venir a unificar nuevamente el reino de Israel, ese pueblo que el Eterno había elegido desde un principio. Y pues esa es la promesa que todos estábamos esperando, esa es la promesa que sabemos que se va a cumplir, y para eso es para lo que nos preparamos, no haciendo pues las cosas por casualidad, no haciendo las cosas como obligados, sino entendiendo que esta promesa es para cada uno de nosotros, que el día en el que el pueblo de Israel se restaure, pues nosotros tenemos que estar ahí, nosotros tenemos que estar listos y preparados cuando el Eterno venga a juntar ambas casas, porque va a formar una gran nación, y no cualquier nación, sino una gran nación que va a ser conformada por reyes y por sacerdotes, por gente que de verdad haya guardado su palabra, haya guardado su Torah, haya vivido sus mandamientos, y principalmente que lo haya amado con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y que también pues guarde el testimonio de Yeshua. Esa es una de las cosas importantes que están escritas, así como en los libros proféticos, pues también en el Apocalipsis. Es algo impresionante que Yeshua pues lo entendía muy bien, era su misión, sabemos muy bien que él había venido a buscar a todas esas ovejas, y el mensaje principal pues que había dado de Yeshua es que todos tenían que volver a este pueblo de Israel, todos tenían que volver a unificarse, todos tenían que volver a este redil, no es que todos simplemente entran así como a la fuerza y todos, y va a ser como si fuese el redil el que se está abriendo para que todos pues puedan quedar dentro, si no se trata de que hay una puerta muy estrecha, hay una puerta que va a ser difícil de atravesar, y esa puerta es Yeshua, y no es difícil porque Él quiera que nos cueste, porque Él quiera que sea, que sea para gente exclusiva, sino va a ser difícil de hallarla porque nadie quiere buscarle, porque nadie quiere creerle, porque simplemente es más fácil creer en fábulas, es más fácil creer en mitologías, es más fácil creer en las mentiras que nosotros mismos nos podemos inventar, que creer la verdad que Yeshua nos está diciendo. Y por eso es que nosotros tenemos que decidir entrar, tenemos que creer toda esta palabra que el Eterno nos está diciendo, esto que coincide desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo siempre ha estado hablando de una misma cosa, y es cuestión de que nosotros pues abramos los ojos, le pidamos ayuda al Espíritu Santo si de verdad dudamos en alguna cosa, y sea Él mismo convenciéndonos, sea Él mismo abriendo nuestros ojos para que podamos ver, abriendo nuestros oídos para que podamos oír lo que el Eterno nos está diciendo, para que de verdad pues nos alistemos, nos preparemos para hacer ese gran ejército que conforma la casa de Israel, y luego de esto pues seamos parte de la gran nación de Israel, del pueblo de Israel, de ese gran redil que el Eterno va a venir a buscar, que pues va a ser un pueblo muy especial, un pueblo escogido, un pueblo que el Eterno ha estado esperando por mucho, mucho tiempo. Y pues es cuestión de que nosotros nos mantengamos como vírgenes prudentes, velando en todo tiempo está nuestra salvación, que si bien sabemos que es un regalo, pues también es algo que se puede perder, es una lámpara que podría apagarse si es que nosotros no la cuidamos, guardando sus mandamientos, guardando su Torah y siendo obedientes a la palabra del Eterno. Siendo obedientes a la palabra del Eterno, pues esto es muy, muy importante que nosotros seamos obedientes. Y bueno, pues hay mucha gente que quizás dice, pero no, aquí pues decía que solamente los de Israel, y pues y quizás no hay el entendimiento de todo esto, pero pues a ellos les quedaba ya empezaban a entender este asunto. ¿Por qué pues ellos entendían este asunto? Porque pues no es lo mismo lo que nosotros entendemos como oveja perdida para nosotros en este tiempo que lo que ellos entendían en aquel tiempo, y lo que pues podemos entender una vez que empezamos a ver la palabra del Eterno, porque pues muchas veces nosotros hemos pensado que
pues una oveja perdida era cualquiera. Imagínense, él venía pues por su rebaño. Y de hecho, pues si vemos al profeta Isaías, si vemos pues a los profetas Zacarías, a cada uno de los profetas, podemos ver de verdad que pues ellos hablaban acerca de esto, hablaban de todo lo que iba a ocurrir, que por mucho tiempo nosotros pues no habíamos entendido, y creo que es bien importante que nosotros vayamos a ver pues todo este asunto para que veamos que en la palabra misma del Eterno cómo es que esto había ocurrido, cómo es que de verdad pues habían sido las ovejas perdidas. Vemos pues que si nos vamos un poquito a Jeremías 50, pues vamos a ver lo que dice este asunto. Dice, vamos desde el versículo 5, dice, preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntemos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarrieron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Fíjense que aquí está hablando pues precisamente de todo Israel. Y está hablando acerca de cómo pues esas son las ovejas perdidas. Y es que para ese tiempo pues era fácil para ellos entender que eran las ovejas perdidas, porque pues ellos conocían bien que las 12 tribus habían pues estado en dos casas. Ya les decía Daniel, una con 10 tribus y la otra con dos. Y la de 10 tribus pues era la casa de Israel. La de 2 tribus pues era la casa de Judá. Y por lo tanto cuando decía pues ovejas perdidas pues se refería precisamente a la casa de Israel. Decía muy claramente, yo he venido, no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y pues en este tiempo nosotros estamos entendiendo porque pues toda la casa de Israel había sido dispersada por las naciones, tal cual se lo había explicado al principio a Jacob cuando pues Jacob estaba profetizando, bendiciendo a Efraín, que iba a ser la casa de Efraín. Le dice pues iba a ser multitud de naciones. Entonces podemos ver pues que ahí estaba hablando de todos nosotros, y por eso es que es tan importante que lo entendamos, porque pues mucho tiempo no entendíamos quiénes éramos, y creo que este es un llamado preciso a que nosotros volvamos a la palabra del Eterno y empecemos a entender de manera puntual quiénes realmente somos, que somos pues la casa de Israel, porque pues la casa de Israel ha sido dispersada por todo lugar, porque si nos vamos a Jeremías otra vez 50, 17, pues podemos ver que se refiere a esas ovejas perdidas. Habíamos leído hace un poquito que pues decía ovejas perdidas, pero pues vuelve a decirlo, dice, rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Bueno, pues tal vez no podemos entender del todo esto, pero aquí lo que está diciendo es, la casa de Israel pues ha sido llevada por todo el rey de Asiria, que lo había devorado primero, y la casa de Judá pues luego por Nabucodonosor, rey de Babilonia, que lo había deshuesado después. Eso nos está diciendo. Entonces, ¿qué había pasado? Pues se había descarriado todo Israel. Y Yeshua venía precisamente por eso, venía por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora bien, ¿cómo podemos saber si nosotros somos parte o no de Israel? Hay mucha gente que dice, pero no, yo no creo que tengan antepasados de Israel ni nada de eso. Pues es muy sencillo. De hecho, Yeshua cuando viene, pues viene a decirnos una palabra muy importante. Nos dice que sus ovejas oyen su voz. Si tú estás oyendo esto, es porque eres parte de sus ovejas. Pero si tú no eres parte de sus ovejas, tan simple como eso, porque las ovejas conocen la voz de su pastor, y pues saben quién es su pastor. Entonces pues hay algo dentro tuyo que te dice que tú eres parte, que tú eres Israel. Entonces pues eres su oveja, pero si de repente no entiendes esto, pues probablemente no seas oveja, así de sencillo. Eso es muy cierto. Si de verdad nosotros somos parte de las ovejas de Israel, que si bien en un tiempo estábamos perdidas, pues ahora estamos volviendo a nuestro redil. Ahora con el llamado de Yeshua, pues de verdad estamos yendo en busca de lo que el Eterno nos ha prometido, siendo dirigidos por Él, siendo guiados por Él, entendiendo que pues nuestros oídos solo están abiertos para, para ser guiados por Él, para que sea Yeshua el que nos guíe. Tal vez por un tiempo pues estábamos oyendo cualquier cosa, estábamos tratando de seguir nuestro propio instinto, pero ha llegado un tiempo en el que el llamado del Eterno pues ha sido tan fuerte que de verdad pues pero muchas personas lo han sentido, y en la medida en la que va avanzando el tiempo, en la que van pasando los días,
pues son muchas más personas las que están oyendo su palabra, las que están oyendo la voz de Yeshua y están entendiendo que de verdad te está llamando a esas ovejas perdidas, les está buscando y tal vez así como decía en una de sus parábolas de las ovejas perdidas, las está buscando de una en una y tal vez lleguen de a poco, tal vez a, vayan conociendo de verdad su identidad pues de uno en uno, de a poco y van a ir llegando pues aunque como gotas, pero van a ir llegando y es importante que entendamos que Él ha venido a buscar a todas esas ovejas perdidas. Sabemos muy bien que la misión de, de Yeshua pues es justamente restaurar al pueblo de Israel, a la nación de Israel y primeramente pues restaurar a la casa de Israel y eso es lo que nosotros debemos entender. Lo habíamos leído hace algunos días en Isaías 49 cuando le está hablando a Yeshua y le dice mi siervo eres tú Israel y justamente a Yeshua le habla por ese nombre, pero un poco más adelante en el versículo 8 dice eh, desde el versículo 8 si comenzamos dice aquí está lo que Adonai dice en el tiempo en el que yo escoja yo te responderé en el día de la salvación yo te ayudaré yo te he preservado y te he nombrado a hacer y te he nombrado a hacer pacto a las naciones para restaurar la tierra y vuelvas a distribuir sus herencias del desierto, para decir a los prisioneros salgan, a aquellos en tinieblas muéstrense a ustedes mismos, y ellos serán apacentados en el camino, y todas las sendas serán sus pastos. No estarán hambrientos ni sedientos, ni el viento abrasador ni el sol los golpeará, porque Él, el que tiene misericordia de ellos, los conducirá y los guiará a manantiales de agua. Yo convertiré todos los montes en caminos y todas las sendas serán pastizales para ellos. Contemplen, estos vienen desde lo lejos y estos desde el norte y algunos desde el oeste y otros desde la tierra de Sinim. Canten ustedes cielos, regocíjense tierra, prorrumpa una canción ustedes montes, porque Adonai está consolando a su pueblo, está teniendo misericordia de los suyos, los que han sufrido. Y vemos que de verdad está llamando a todo su pueblo para que pues pueda ser restaurado. Si leemos un poco más atrás, en el versículo 6 dice, Él ha dicho, es gran cosa que tú seas mi siervo para establecer las tribus de Jacob y recuperar la dispersión de Israel. Yo te he dado a ti por pacto a un pueblo, yo también te haré luz a las naciones para que mi salvación se difunda hasta los confines de la tierra. Y vemos que de verdad pues esa es la misión que le había dado el Eterno a Yeshua, nuevamente establecer las tribus. Está hablando de las 12 tribus, no está hablando solamente de 2 tribus, no está hablando solamente de 10 tribus, de unas cuantas o de la mayor parte de ellas, sino está hablando específicamente de las 12 tribus de Israel, para que pueda recuperarse todo el pueblo de Israel de su dispersión, todos los que habían sido extraviados, todos los que se habían perdido desde todas partes. Y de verdad le dice, yo te he dado a ti por pacto a un pueblo, yo también te haré luz para las naciones. Y de verdad todo el mundo tiene que entender eso, que Yeshua va a restaurar el pueblo, va a restaurar el pacto que había hecho el Eterno con Israel. Y es de verdad por eso esencial que nosotros entendamos que necesitamos conocer nuestra verdadera identidad, necesitamos entender de dónde venimos, por qué es que oímos la voz de Yeshua, no porque nos parezca una voz bonita, una voz agradable, no porque nuestro oído sea bastante fino para entender, o no porque nosotros, pues por nuestro propio instinto, sepamos lo que es mejor, sino porque somos parte de su redil, porque somos ovejas perdidas de la casa de Israel, porque en algún tiempo éramos ovejas perdidas, pero de la casa de Israel, y ahora estamos entendiendo, ahora estamos volviendo a ese camino, estamos volviendo a esas sendas que el Eterno pues había dejado listas ya desde un principio, que tal vez habían estado desiertas por mucho tiempo porque nadie iba, nadie de la casa de Israel reaccionaba, nadie podía abrir sus ojos, pero ahora de verdad hay muchas, pero muchas personas que están abriendo sus ojos y están entendiendo que somos parte de la casa de Israel y estamos volviendo a seguir a nuestro pastor, que es Yeshua HaMashiach. Esto es pues muy interesante entender esto, porque pues esto cambia la vida de muchas personas. Si nosotros entendemos que somos parte pues de la casa de Israel, de verdad que vamos a entender nuestra identidad. Esto es algo que cada uno de nosotros debe comprender realmente. Vámonos a Juan 11:49 y pues vamos a ver que la palabra nos va diciendo esto en todo momento. Nos dice lo siguiente: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca.
esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Yo quisiera que leamos pues esto con más detenimiento para que entendamos lo que la palabra del Eterno nos está diciendo. Fíjense quién era Caifás. Juan 11:49 pues nos dice que Caifás era uno de ellos, era pues alguien que estaba en contra de Yeshua y era el sumo sacerdote de aquel año. Y les dice, pues vosotros no sabéis nada, les dice eso a todos los demás. Y les dice, empieza a decir eso, ni pensáis que nos conviene que muera por el pueblo. O sea, él pensaba que estaba diciendo palabras así porque sí, pero no, pues estaba hablando y estaba profetizando, porque él era el sacerdote de aquel año y pues empieza a decir eso. Ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Escuchen bien, ¿qué hombre debía morir por el pueblo? ¿Y por qué pueblo? Pues está hablando aquí de quién, de Yeshua, que debía morir, ¿por qué? Por Israel, y no que toda la nación perezca, es decir, y no que todo Israel perezca. Y dice lo siguiente, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como él era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Escuchen bien, ¿por qué? Por la nación, lo que Daniel hace un momento nos decía, pues que iba a morir por Israel, básicamente. Y escuchen esto, y no solamente por la nación, escuchen esto, sino también, y ahí está, para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Quiénes pues eran los que estaban en la dispersión? Pues las demás tribus, la casa de Israel. Ahí está, Jesús ha venido a morir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo creo que pues lo encontramos allí en la palabra, pero pues casi nunca lo habíamos visto. En todas partes de la palabra del Eterno podemos encontrar lo que Yeshua tenía que hacer, lo que el Eterno quería hacer con su pueblo. Cuando vemos que desde que les da los mandamientos, pues les dice que iba a ser un pacto eterno, algo que iba a ser perpetuo, no para todo el mundo, no para todos los que estaban en la tierra, no para aquellos que simplemente querían hacer su voluntad y pues querían tener una referencia más por si acaso, sino era un pacto específico con el pueblo de Israel, con la casa. Bueno, en ese entonces no habían dos casas, simplemente era todo el pueblo, las 12 tribus. Y pues el pacto había tenido lugar con todo el pueblo de Israel. Y cuando les da el pacto, pues les dice que iba a ser un pacto eterno, un pacto perpetuo. Y cómo es que, pues, no es que el Eterno no sabía que más adelante, pues iba a terminar dispersándose el pueblo, que iba a terminar separándose en dos casas. Y es que ahí se terminaba todo y ahí se olvidaban todos de la Torá y se olvidaban del pacto. No, no es que terminaba ahí todo, sino que el Eterno sabía que esto iba a seguir más adelante. Por eso cuando vemos el pacto renovado, lo que nos dice en el libro de Jeremías, dice que va a volver a restablecer su pacto, va a volver a renovarlo, pero esta vez con ambas casas, con la casa de Judá y con la casa de Israel, pero para que sean una sola, para que sean una sola gran nación. Y es de verdad importante entender que hasta Caifás, hasta el sumo sacerdote en ese tiempo, en esa época, pues profetizaba acerca de Yeshua. El problema es que no lo querían creer, simplemente preferían hacerse a los de la vista gorda, tratar de simplemente hacer las cosas a su manera, pero aún así estaban cumpliendo las profecías, aún así estaban cumpliendo la palabra del Eterno. Y de verdad cuando Caifás empieza a profetizar en la versión de la Torah viviente, su nombre es Cayafá, y dice que pero este sumo sacerdote les había dicho, vosotros no sabéis nada, no tenéis ni idea de lo que está pasando aquí. Y vemos que de verdad, a pesar de que él estaba profetizando, pues él no tenía idea de lo que estaba pasando ahí, porque el Mesías estaba ahí enfrente de él, el Mesías que había sido prometido, el que todo el pueblo de Israel, ambas casas, tanto la casa de Judá como la casa de Israel, habían estado esperando que llegue, pues él estaba ahí y no tenían ni idea de lo que estaba pasando ahí, pero así con todo eso pues podía profetizar. Y justamente lo que dice es, si no consideran que es mejor para nosotros que un hombre muera en lugar de la nación y que no toda la nación perezca. Y eso es muy cierto, porque sabemos que nuestra condena era morir. Nosotros habíamos sido echados en la dispersión, habíamos sido exiliados de nuestra verdadera nacionalidad, de nuestra verdadera identidad,
y no, pues nuestro destino era morir, lo único que nos quedaba a nosotros era eh, pagar por nuestro pecado, y sabemos muy bien que la paga del pecado era la muerte, y esta muerte, pues no hablando simplemente de una muerte física, de dejar de nuestro cuerpo, sino de vivir toda una eternidad alejados del Eterno, y eso es una de las cosas más dolorosas, es una de las cosas que prácticamente, pues mientras uno está lejos de Dios, está viviendo como un zombie, está viviendo como alguien muerto, porque está lejos de su creador, está viviendo sin lo que realmente le mantiene con vida. Y eso es una de las cosas que nosotros nos merecíamos, eso era lo que nosotros nos habíamos ganado, pues por haber actuado como si nosotros pudiésemos elegir a quién servir, y como si nosotros pudiésemos decidir que Dios es más grande y que Dios es más poderoso. Pues si bien el Eterno ya nos había enseñado todas esas cosas, ya toda la casa de Israel conocía los mandamientos, conocía la Torá, sus instrucciones, sabían de la mano poderosa del Eterno, pero aún así, pues ellos querían hacer lo que les daba la gana. Pero vemos que incluso Caifás estaba profetizando y decía: es mejor que un hombre muera en lugar de que toda la nación perezca. Y de verdad es importante que nosotros entendamos eso. Yeshua ha venido para que toda esa nación pues pueda ser rescatada, y no está hablando de cualquier nación, no está hablando de cualquier pueblo, sino de Israel, de esa nación. Y lo que sigue en el versículo 51 dice: pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino porque era el Cohen Gadol, era el sumo sacerdote ese año. Él profetizó que Yeshua iba a morir por la nación, y no solo en lugar de la nación, sino también para reunir a los hijos de Elohim que estaban dispersos. Y pues los hijos de Elohim estaban dispersos por todo lado. En este caso, pues los que habían quedado dispersos eran la casa de Israel. Es algo que nosotros pues ahora lo entendemos. Ahora sabemos muy bien que nosotros éramos esos hijos de Elohim dispersos por todas partes, que no sabíamos quiénes éramos, que no sabíamos de dónde veníamos, no sabíamos por qué estábamos aquí ni nada, no entendíamos muchas cosas, pero ahora sí sabemos por qué ha muerto Yeshua, cuál era su misión principal. Era pues venir a buscarnos a todos nosotros, nosotros que somos hijos del Eterno, nosotros que ahora entendemos nuestra identidad, que ahora sabemos muy bien qué es lo que el Eterno quiere, qué es lo que Yeshua quiere, y estamos dispuestos a obedecerle, estamos dispuestos a seguirle. Y si hay alguien que está oyendo esta palabra, si alguien de verdad eh, puede reconocer la voz de Yeshua, puede entender sus palabras y puede distinguir que no es simplemente una palabra cualquiera, sino es de verdad la voz de Yeshua la que está llamando a sus ovejas, la que está buscando a todos los hijos de Yeshua, entonces eso significa que también eres parte del pueblo de Israel, y es tiempo de que nos levantemos todos, de que reaccionemos todos, y que volvamos a seguir a nuestro Creador, que volvamos a guardar el pacto que el Eterno ha hecho con cada uno de nosotros, el pacto que ha hecho con el pueblo de Israel, que es guardar la Torah, guardar sus instrucciones, guardar sus mandamientos, entender lo que Yeshua ha hecho por cada uno de nosotros, pues y ahora seguirle con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Esto es pues muy muy importante, y pues a mí me llama la atención bastante el hecho de que pues por mucho tiempo no hayamos entendido que pues realmente la casa de Israel eran pues las ovejas perdidas, pero podemos ver pues que a esta altura ya podemos entenderlo. Y una de las cosas que más me encanta es pues si nos vamos un poquito a Lucas 15, pues entender la parábola de la oveja perdida, que pues se refiere a cada persona de la casa de Israel. Fíjense que dice lo siguiente: los cobradores de impuestos, estoy leyendo la versión Kadosh, y pecadores seguían reuniéndose alrededor de Yeshua, y los perushim y los maestros de la Torá continuaban murmurando diciendo: este hombre recibe a los pecadores y aún come con ellos. Así que les contó esta parábola: si uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las otras 99 en el desierto y va tras la perdida hasta encontrarla. Cuando la encuentra, levanta a sus hombros alegremente y la carga. Y cuando regresa a su casa, llama a todos sus amigos y vecinos, los reúne y dice: vengan, celebren conmigo porque he encontrado la oveja perdida. Les digo que de la misma forma hay más alegría en el cielo por un pecador que vuelve a Yahweh de sus pecados que por los otros 99 personas justificadas que no necesitan arrepentirse. Y pues a mí me encanta esta parábola porque pues nos muestra cómo había venido pues por cada oveja perdida, considerando que pues esto es una dispersión total, no es una la que se ha perdido. Podemos ver que pues son un montón de ovejas de toda la casa de Israel, están dispersas por todo el mundo, y este tiempo Yeshua pues está llamando oveja por oveja.
De verdad, Yeshua nos está buscando, nos está llamando uno por uno. Tal vez de verdad te están llegando así como cuentagotas y es esa la casa de Israel. No es solamente una persona, no es solamente una oveja, pero está esparcidos por todos lados. Estábamos dispersos por tantos lugares, perdidos en distintas culturas, perdidas en diferentes creencias, en diferentes religiones que de verdad no entendíamos nada, pero ahora es Yeshua el que nos está buscando, es Yeshua el que nos está llamando, es, es Él el que verdad está haciendo este llamado, está levantando su voz y está diciendo nuevamente, yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es, es importante creer más allá de querer entender y de saber toda la historia y de querer averiguar tal vez nuestro árbol genético y ver si de verdad hay alguna gota que sea de algún israelita, que vengamos de alguna tribu y querer averiguar todas esas cosas, pues más allá de todo eso que uno pueda hacer, pues es lo principal es creer que, que nosotros estamos que nosotros éramos esas ovejas perdidas y que ahora es Yeshua el que nos está llamando, que esta palabra que nos está diciendo cuando Yeshua dice que solo que sus ovejas conocen su voz, que sus ovejas oyen su voz y saben distinguir cuando es el pastor el que está hablando y cuando es el ladrón el que está hablando, pues de verdad es tiempo de que reaccionemos, de que entendamos que no es casualidad que estemos recibiendo este mensaje, no es casualidad desde muchas partes del mundo, desde muchos lugares, gente que está hablando de la identidad, de que debemos de guardar la Torah, de que debemos entender que somos parte de la casa de Israel. No es casualidad que la casa de Israel se esté levantando por todas partes, tal vez así de uno en uno, pero no importa porque sabemos que Yeshua pues nos ha venido a buscar, tal vez así de forma individual. Y lo esencial es que nosotros pues no nos quedemos ahí simplemente diciendo que sí debe ser, pues sino dispuestos a seguirle, dispuestos a obedecerle, dispuestos a volver a hacer ese ejército. Sabemos muy bien que cuando Ezequiel tiene la visión del Valle de los Huesos Secos, pues ve un montón de huesos secos, ve que había pasado bastantes años en la que esos huesos pues habían quedado secos, pero secos en gran manera. Y pues nosotros estábamos así, dispersados por todas partes del mundo, amontonados tal vez así como huesos secos, y que no había vida en nosotros, no había ni siquiera un pedacito de piel, ni un pedacito de carne, ni tejidos, ni músculos, ni nada, simplemente éramos un montón de huesos secos. Pero el Eterno le dice que le dé la orden de que se levanten, le dé la orden de que despierten y que se les regenere el tejido y que se creen músculos y que se vuelva a unir los huesos con los demás huesos y que se restaure todo el cuerpo, todo lo que es esos huesos puedan restaurarse. Y entonces Ezequiel, bueno, que es un símbolo profético de lo que es Yeshua, pues da la orden y justamente por su palabra, por lo que ha hecho Yeshua, pues es que este montón de huesos secos empieza a levantarse, empieza a formarse pues muchos, pero muchos hombres y mujeres que son la casa de Israel. Específicamente en esa profecía, el Eterno le dice a Ezequiel, esta es la casa de Israel. Y pues al principio pues simplemente eran personas que tenían sus huesos, tenían sus tejidos, tenían todo ya tenía restaurado, pero no había vida en ellos. Y el Eterno le da la orden de que profetice el aliento de vida. Y pues lo que hace es obedecer, ser obediente, y le ordena al Espíritu a que vuelva. Entonces el Espíritu del Eterno entra en cada uno de ellos, entra en todas esas personas y se vuelve una gran congregación, muchas, pero muchas personas. Y si leemos un poco en Ezequiel 37, en el versículo 11, dice, entonces me dijo, hijo de hombre, estos huesos son la casa entera de Israel. Ellos están diciendo, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza se fue y somos completamente cortados. Por lo tanto profetiza y diles que Adonai Elohim dice, mi pueblo, yo abriré sus sepulturas y haré que se levanten de sus sepulturas y yo los traeré a la tierra de Israel. Entonces sabrán que yo soy Adonai cuando hayan abierto sus sepulturas y los haya hecho levantarse de sus sepulturas, mi pueblo. Yo pondré mi ruaj en ustedes y ustedes estarán vivos. Entonces yo los pondré en su propia tierra y sabrán que yo, Adonai, he hablado y yo lo he hecho, dice Adonai. Y vemos que es una palabra
que pues la había dado el Eterno hace bastantes años. Lo primero que pasa es que la casa de Israel tiene que levantarse un gran ejército, un ejército que está conformado pues por muchos hombres, por muchas mujeres que están dispuestos a recibir, a llevar el Espíritu del Eterno, que están dispuestos a ser restaurados desde lo más profundo, desde nuestros huesos, desde esos huesos que no servían para nada, no servían tal vez ni para hacer sopa porque ya no tenían nada, simplemente eran secos. Pero ahora el Eterno pues nos está devolviendo todo, nos está devolviendo nuestro cuerpo, nuestra alma y principalmente el Espíritu que está poniendo en cada uno de nosotros es su mismo Espíritu. Y esto no porque nosotros lo merezcamos, sino porque era una profecía del Eterno para que su pueblo no se pierda, para que demostrar que Él de verdad había amado tanto a Israel que pues ahora la está volviendo a recoger, ahora le está buscando de a una en una. Y lo que sigue es pues más impresionante porque empieza a juntar en las manos de Ezequiel, como habíamos dicho proféticamente hablando de Yeshua, pues lo que pasa es que agarra dos palos y en un palo está la casa de Israel y en el otro la casa de Judá, y lo que hace Yeshua es juntar ambas casas para que sea una sola nación, para que sea un solo reino. Y si leemos igual un poco de esa parte, desde el versículo 20, Ezequiel 37, versículo 20 dice, desde el 19 dice, y diles que Adonai dice esto, yo cogeré el palo de José, el cual está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel que están unidas con él, y las pondré juntas con el palo de Judá, y los haré un solo palo, para que se hagan uno en mi mano. Los palos donde tú escribes estarán en tu mano mientras ellos miran. Entonces dile a ellos que Adonai Elohim dice, yo cogeré a la casa de Israel de entre las naciones a donde han ido, y los juntaré de todos los lados, y los traeré de regreso a su propia tierra. Yo los haré una nación en la tierra sobre las montañas de Israel, y un rey será rey para todos ellos. Nunca más serán dos naciones, y nunca más estarán divididos en dos reinos. Y vemos que de verdad lo que sigue pues es que nos volvamos nuevamente una nación, nuevamente las 12 tribus conformando esa gran nación de Israel. Eso es lo que el Eterno había profetizado, y eso es lo que Yeshua va a cumplir, y nosotros tenemos que ser parte de ese plan. Pues eso es muy cierto. De hecho, si podemos ver un poquito lo que dice Ezequiel, unos versículos más antes, pues Ezequiel 34, 8, podemos ver lo siguiente. Ezequiel nos dice lo siguiente: vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron a mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, y escuchen esto, yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. Pues Ezequiel 34:11 nos dice una gran verdad. Esto estaba profetizado desde antes. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor, el día que esté en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, y les apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Esto pues era lo que nos decía Ezequiel. Por eso es que pues cuando viene Yeshua, él viene y nos dice, pues yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pues claro, cuando no entendíamos esto, pues no sabíamos de qué ovejas esparcidas, y pues la palabra nos muestra que estaba hablando Yeshua acerca de la casa de Israel, y el día de hoy nosotros entendemos que somos parte de la casa de Israel. Si esto pues te suena otra vez y tú estás empezando a entender esto, pues es porque eres parte de las ovejas, y este es el tiempo de que abras los ojos y de que vuelvas al redil, porque pues de eso se trata, de volver al redil, y pues de entender de que Yeshua de verdad es el buen pastor. Eso es lo que pues decían todas las profecías. Por eso es que por mucho tiempo, que aunque habíamos conocido quizás a Yeshua en algún tiempo, pero no entendíamos que éramos pues parte de la casa de Israel.
pues leíamos esto y pues nos parecía un poco chino porque pues no podíamos entender nada de Ezequiel, Isaías ni nada. El día de hoy leemos y recién pues podemos ver. Fíjense que habíamos visto todo esto que decía Ezequiel y aquí está Yeshua en Juan 10:7 que dice lo siguiente. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y ahí dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebatadas las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y escuchen esto, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Dígame si no es lo que estaba diciendo Ezequiel, si no es lo que Ezequiel estaba, pues más bien Jeremías, pues todo lo que Ezequiel, Jeremías y Isaías por fin, pues todos estaban diciendo y anunciando. Aquí venía Jesús a decirnos, yo soy el buen pastor y voy a restaurar por las dos casas y yo voy a hacerlos uno. Pero pues la verdad es que antes no se nos abría así como que ahora. Y ahora entendemos. ¿Por qué podemos entender esto? Porque pues somos ovejas. Ahí dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Por eso es que pues cuando tú empiezas a escuchar esto, tú dices, uy, ¿será que yo soy Israel? Pues lo eres. Por eso es que puedes escuchar, porque si no fueras oveja, no lo escucharías. Así de simple. Y por eso es tan bello todo lo que viene a ser el buen pastor por cada uno de nosotros. Y dice, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Él es el buen pastor. Él da su vida por las ovejas. Nosotros somos pues todas las ovejas dispersas de la casa de Israel. Es tiempo de que entendamos que al igual que esa mujer cananea podamos comprender. Y ciertamente pues no se podía dar esto a los perrillos. ¿Por qué le dice eso? Porque pues como al ser la casa de Israel, pues hemos hecho algo tan grave que nos hemos dispersado por todo lugar y nos hemos convertido como perrillos. ¿Qué característica tiene un perrillo? Pues un perrillo pues vuelve y come su vómito. Eso es lo que había pasado con toda la casa de Israel durante mucho tiempo, pues había estado comiendo y comiendo pues del vómito, había estado haciendo todas estas cosas y lamentablemente pues durante mucho tiempo nosotros hemos estado así y pues fíjense que aún ella se conformaba con las migajas, pero pues yo creo que el día de hoy nosotros al entender que no solamente estamos para eso, sino que estamos, ¿para qué? Para poder ser tratados como hijos, pues vamos a poder cambiar las cosas, porque pues, la mujer no entendía del todo, la mujer estaba conforme con las migajas que caían. ¿Por qué? Porque ella entendía que estaba actuando como, pero ella entendía que pues seguía con lo mismo. Pero cuando ahora nosotros entendemos esto, podemos ver que es tiempo de cambiar, es tiempo de pues de verdad de volver a ser injertados en el olivo original y de poder pues hacer las cosas tal cual dice el Eterno, porque por mucho tiempo nos hemos separado del Eterno, por mucho tiempo hemos seguido quizás con el mismo pecado, revolcándonos quizás como los cerditos y haciendo tantas cosas, pero hoy entendemos que somos ovejas de su redil, que Él ha venido para librarnos a cada uno. Por lo tanto, ¿qué nos queda a nosotros? Pues ya no seguir ahí con las migajas, ya no seguir revolcándose una y otra vez así en lo mismo, comiendo de nuestro propio vómito. Es tiempo que la casa de Israel vuelva de verdad y empiece a entender de que ya no podemos seguir pues así como en esa dispersión, pecando y detrás de otros baales, detrás de otros dioses, sino de volver al principio, al inicio, a la puerta, como decía Daniel, no es que está abierto para todos, sino es que es una puerta especial. Esa puerta pues es Yeshua, y todo aquel que pase por esa puerta pues va a encontrar pastos verdes, pero si alguien no quiere pues definitivamente no lo va a hacer. Por lo tanto es esencial que en este tiempo pues dejemos de pensar que somos perdidos simplemente porque pues resulta que somos ovejas. Somos esas ovejas que Yeshua ha venido a buscar. Tenemos que estar atentos porque no es cuestión de que ahora como cabras andemos saltando y de un lugar a otro y pensando que estamos pues haciendo bien, empecemos a
a cambiarnos, a salirnos del redil, a salirnos del lugar donde Yeshua nos está poniendo, sino tenemos que ser esas ovejas mansas, esas ovejas humildes que de verdad están dispuestas a seguir a su pastor, están dispuestas a obedecer lo que Yeshua nos ha dicho, a lo que Él nos está diciendo, a las cosas que Él nos está recordando. Sabemos muy bien que cuando nos habla de Israel, pues no nos está diciendo simplemente que somos ovejas y que Él ha venido para que nosotros estemos a salvo y listo, ahí se termina todo, sino dice que Él ha venido para llevarnos a nuestro redil, y pues nuestro redil es ser ese Israel, siendo parte de Israel, de ese pueblo con el que el Eterno había hecho el pacto, ese pacto en el que todo Israel se había comprometido a guardar la Torá, a cumplir sus mandamientos, a cumplir sus instrucciones, sus estatutos, sus preceptos y todas las cosas que el Eterno había encomendado, no a Moisés, no a algunos cuantos, no a aquellos que querían, sino a todo el pueblo de Israel. Y eso es lo que nosotros debemos entender ahora, reconociendo pues que éramos esas ovejas perdidas de la casa de Israel, y ahora somos las ovejas de la casa de Israel, ya no perdidas, porque es Yeshua el que ha venido a rescatarnos. Estamos levantándonos, estamos reconociendo nuestra identidad. Entonces, entendiendo que somos parte de la casa de Israel, pues nos toca guardar ese pacto, nos toca seguir esos mandamientos, seguir esas instrucciones, esas ordenanzas, estatutos y preceptos y todas las cosas que el Eterno pues le había enseñado en ese entonces al pueblo de Israel. Y es cuestión de que nosotros le pongamos delante del Espíritu Santo, le preguntemos a Él si de verdad tenemos que cumplir esas leyes que tal vez nos parecían absurdas, esos mandamientos que pensábamos que solo eran 10, pero pues se trata de algo mucho más profundo, se trata de la instrucción que el Eterno nos ha dejado para que nosotros pues podamos tener una vida plena aquí en la tierra, podamos tener una vida como a Él le agrada, guardando sus Shabbats, guardando sus fiestas, guardando todas sus instrucciones, todas las cosas que Él de verdad nos ha enseñado. Nos va mostrando muchas cosas, cómo tener una vida ejemplar en esta tierra. Hemos visto pues en muchas ocasiones lo importante que es vivir de acuerdo a la Torah, de acuerdo a sus instrucciones, porque allí está la vida. Y eso es pues lo que nosotros debemos hacer ahora, siendo parte de la casa de Israel, entendiendo que esa es nuestra identidad, que si bien ahora somos todavía parte de la casa de Israel, pues va a llegar un día en el que vamos a ser parte de la gran nación de Israel, y que Yeshua nos va a volver a juntar con nuestros hermanos de la casa de Judá, y que vamos a ser un solo pueblo que siga guardando sus mandamientos, que siga guardando ese pacto perpetuo, que siga viviendo de acuerdo a la voluntad del Eterno, siguiendo los pasos del pastor, siguiendo los pasos de nuestro Creador, de Yeshua, nuestro Rey de Reyes. Es importante que de verdad pongamos eso en nuestro corazón, estar dispuestos a obedecerle en lo que Él nos diga. Pues eso es lo que hacen las ovejas, van detrás de su pastor, van donde Él les dice, donde Él les lleve a comer, pues ahí van a ir las ovejas. No van a estar buscando lo que a ellas les convenga, no vayan a estar buscando su propio pasto, sus propios pastizales, no van a estar preguntando qué lugar es mejor, o qué cosa hay mejor que nosotros podamos probar o que podamos divertirnos, y no van a estar simplemente siguiendo cada uno de los pasos del pastor. Y eso es lo que nosotros debemos hacer ahora. Debemos seguir las cosas así tal cual Yeshua nos lo está enseñando, preguntándole siempre al Espíritu Santo, porque Él es el que nos ayuda, Él es el que nos guía en este camino, Él es el que nos ha hecho entender nuestra identidad, Él es el que nos convence de que de verdad somos esa casa de Israel, somos ese pueblo que se está levantando ahora. Y pues tenemos que tener una vida que le agrade a Él, una vida en la que reconozcamos que Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, nuestro Mesías, y pues de verdad hacer todo como para agradarle a Él, hacer como de verdad hacen las ovejitas, hacer todo para que nuestro pastor pues pueda sentirse orgulloso de nosotros, pueda estar conforme con lo que nosotros somos, con la forma en la que vivimos, no siendo un problema para Él, no siendo rebeldes, no siendo contestones, no dándole la contra, no siendo juiciosos, ni orgullosos, ni murmuradores, sino de verdad siendo esas ovejas que quieren obedecerle al pastor, que quieren seguirle a Él, que quieren hacer su voluntad, y principalmente quieren obedecerle al Creador. De verdad, pues que le quieran obedecerle al Creador. Pues ese es el asunto. De verdad que de verdad queremos obedecerle al Creador, de verdad queremos hacer las cosas tal cual pues Él quiere. Pues esto es muy importante. Así que nosotros necesitamos en este tiempo pues
entender de que cada vez que nosotros nos apartamos del Eterno, no queremos, pues estamos cerrando nuestros oídos, estamos cerrando las cosas que deberíamos hacer. Pero pues en este tiempo entendemos definitivamente que el Eterno ha venido por cada uno de nosotros, para que nosotros entendamos que somos pues sus hijos, que seamos de verdad sus hijos. Y pues hay algo bien interesante en todo esto, que cuando vemos pues toda esta figura que habíamos leído, le dice pues no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Y muchas veces hemos pensado que pues es que Jesús con las palabras de la mujer cananea como que se había ablandado, como que se había reconvenido, como que hubiera vuelto a pensar y hubiera dicho, sí, pues les vamos a dar por si acaso algo así. Pero yo creo sinceramente pues que lo que él estaba diciendo era de que pues ya no podía ser un perrillo, sino que podía ser un hijo, porque eso era lo que realmente era. Por eso es que había venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que ya no actuemos como perrillos, porque ya les decía, un perrillo es aquel que vuelve y vuelve a su vómito. Sin embargo, en el momento que pues vemos esto, está haciendo algo diferente, porque no es que le da las migajas como nosotros pensamos, porque fíjense lo siguiente, de hecho la palabra del Eterno nos dice que no echemos lo santo a los perros. Entonces, ¿ustedes creen que pues Jesús, sabiendo todo eso, le iba a dar de las migajas así pensando en eso? No, es que pues en ese momento ya había entendido que realmente era hija, que pues era parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y podemos entender que pues ahora ella entendía que aunque pues de no era como ella pensaba de la casa de Judá, pues sí era de la casa de Israel, y que ahora podía volver y convertirse hacia el Eterno. Y creo que eso es algo esencial en este tiempo. Es de verdad importante reconocer quiénes somos, entender que pues eh, no somos perrillos, porque de verdad si Yeshua hubiese considerado que ella era pues un perrillo como lo había dicho, pues no hubiese hecho nada por ella, no le hubiese dado ni siquiera tal vez la oportunidad de decir algo, simplemente la hubiese ignorado y tal vez pues hubiese hecho caso como sus discípulos le estaban diciendo, que era una persona que molestaba tanto y que gritaba y que lloraba. Y de verdad, si Yeshua hubiese dicho, pues ella es parte de los perrillos, entonces pues mejor bótenla, sáquenla, porque no es digno darle algo santo a los perrillos. Pero vemos que Yeshua no hace eso, porque a ella no la estaba viendo como un perrillo, no es que le estaba insultando y le estaba diciendo, pues eres un perro y no te puedo dar nada porque no se puede dar lo santo a los perros, sino le estaba diciendo de verdad que a partir de ahora pues ya no es considerada como un perrillo, ya no tiene que ser considerada, ella misma tiene que dejar esa vida en la que va hacia adelante y luego vuelve atrás, va un paso adelante y luego dos pasos atrás y cada vez va retrocediendo y cada vez va volviendo a hacer las mismas cosas, cometiendo los mismos errores. Y no le dice que a partir de este momento ya iba a dejar de ser considerada como un perrillo y iba a comenzar a ser considerada como una hija del Eterno, como una hija de Dios. Por eso es que sí le entrega algo santo, que es una respuesta a su fe. Y eso es lo que nosotros debemos entender. En el momento en el que Yeshua nos llama hijos, nos devuelve nuestra identidad, nos hace entender que somos parte de la casa de Israel. Entonces nosotros debemos dejar esa vida de perrillos, dejar esa vida en la que hacemos lo que nosotros queremos, en la que comemos lo que a nosotros nos da la gana, nos alimentamos con la palabra que a nosotros nos parece mejor, con las teorías, con las corrientes filosóficas, con las distintas cosas que van apareciendo día tras día que a nosotros nos parecen mejor, sino entender que ahora debemos vivir como hijos de Dios. Y sabemos que una de las características principales de un hijo de Dios es que obedece su voluntad, que hace lo que el Eterno le agrada, que cumple sus mandamientos, que guarda su palabra, que guarda su Torah. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora como hijos, estando en esa condición de hijos, reconociendo que es Yeshua el que nos ha devuelto nuestra identidad, nos ha hecho entender que somos parte de la casa de Israel y por lo tanto somos hijos del Eterno, somos hijos de Elohim, nuestro Creador. Y esa es la forma en la que nosotros debemos vivir ahora, no volviendo a nuestro vómito, no siguiéndonos, revolcándonos en el lodo como los puercos, haciendo cada vez las cosas mal y cada vez peor. Cada vez que Yeshua viene a limpiarnos, pues nosotros corremos y volvemos a ensuciarnos nuevamente,
pues se trata de que dejemos esa vida, de que de verdad a partir de ahora vivamos como hijos de Dios, guardando sus mandamientos, obedeciendo sus palabras, entendiendo el sacrificio que ha hecho Yeshua, entendiendo lo que Él ha tenido que pasar para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos recuperar nuestra identidad, podamos tener los ojos abiertos y ver que es Yeshua el que nos está llamando, que es Él mismo a través de su muerte y de su resurrección que nos ha hecho este llamado, y que por eso pues nosotros ahora somos reconciliados con el Eterno y somos hechos nuevamente hijos de Elohim, hijos de nuestro Creador. Entonces debemos comportarnos como hijos de Dios. Eso es pues importante. Y yo creo que pues por mucho tiempo teníamos una visión un poco distorsionada de Yeshua, porque pues si él dice que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Con eso pues ella, aunque no entendía y aún se consideraba perrillo para comer de las migajas, no era que Yeshua le estaba dando las migajas, lo que le estaba diciendo es: ya no puedes portarte como perrillo, tienes que empezar a portarte como hijo, porque eso es lo que eres. Y creo que eso es lo que el día de hoy nos está diciendo la palabra del Eterno, que aprendamos pues que somos hijos, somos parte de la casa de Israel. Por tanto, comportémonos como tal, ya no volviendo a nuestro vómito, ya no volviendo a las mismas cosas, porque pues Jesús había hecho eso. Había pues, le dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Eso nos muestra pues que en ese instante pues la fe se había activado y por lo tanto había hecho eso, pero pues nosotros muchas veces pensamos que como que Jesús había dicho no está bien tomar, y luego había dicho bueno, me has convencido, entonces está bien tomar. Pues entendamos, él pues sabía las cosas, lo que le estaba diciendo es: a partir de ahora pues que se comporte como una hija y no como un perrillo. Yo creo que esto es para cada uno de nosotros una lección muy importante, de que entendamos en principio que somos las ovejas perdidas de la casa de Israel, y en segundo lugar entender pues que ya no debemos comportarnos como perrillos, sino como verdaderos hijos. Creo que esto es algo esencial en nuestras vidas. Pero pues bueno, ya llegamos al final de la reunión y bueno, pues Daniel, tu despedida. Es tiempo de que volvamos, de que nos rechacemos este llamado de Yeshua que lo hace constantemente, porque hay muchas ovejas que necesitan ser traídas nuevamente al redil. Hay mucha gente que tal vez no conoce su verdadera identidad, que tal vez sigue pensando y sigue conformándose con migajas porque piensan que no son dignos, piensan que están tal vez como animalitos, como perrillos ahí detrás de migajas, y Yeshua está ahora aquí delante de cada uno de nosotros diciéndonos que esa no era nuestra verdadera identidad, que no éramos perrillos, sino que somos hijos del Eterno, y que ahora Él ha venido por nosotros. Él quiere llevarnos nuevamente a nuestra casa, ahí donde pertenecemos, ahí en el lugar en el que deberíamos haber estado con nuestro Padre, con nuestro Creador, y Él quiere llevarnos de vuelta. Él quiere tomarnos en sus brazos, así como lo dice uno de los libros proféticos, pues que Yeshua mismo, el Eterno mismo, nuestro Creador, pues nos va a llevar en brazos para que lleguemos a nuestra casa, para que lleguemos a nuestro verdadero hogar, a nuestra verdadera tierra, ahí donde pertenecíamos, ahí donde habíamos sido diseñados desde un principio. Y eso es lo que Él quiere que hagamos. Ahora que entendemos que somos hijos, entonces debemos vivir de acuerdo a ese diseño original, de acuerdo a ese diseño que el Eterno había hecho desde un principio, guardando sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, todas las cosas que el Eterno había diseñado desde un principio, siendo obedientes con su palabra, siendo obedientes con todo lo que Él nos está mandando, recordando en todo momento que no podemos volver atrás, que no podemos actuar nuevamente como perrillos y volviendo a nuestro vómito, volviendo a las cosas viejas que hacíamos antes, sino entender que cosas mejores nos esperan adelante, cosas maravillosas, promesas más grandes de las que jamás habíamos imaginado. Eso es lo que Yeshua nos está ofreciendo, eso es lo que Yeshua está poniendo delante de nosotros, porque eso era lo que Él había planeado desde un principio, que nosotros estemos con Él, que nosotros seamos su pueblo, que Él sea nuestro Dios, que Él sea nuestro Creador, que Él vaya como un pastor delante de cada uno de nosotros. Y esas son profecías que se van a cumplir, es algo que va a pasar. Yeshua va a venir a gobernar sobre todo Israel, sobre todos aquellos que pertenecemos a la casa de Israel y sobre todos los que son parte de la casa de Judá. Pues nuevamente se va a formar esta gran nación, nuevamente se va a formar Israel, y va a ser un pueblo especial, va a ser un pueblo santo, un pueblo consagrado para el Eterno. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. A ese lugar es al que debemos llegar, y no solos, sino entendiendo que es el Espíritu Santo el que nos va a guiar en este camino que Yeshua
nos ha mostrado que Yeshua ha transitado y que el Eterno pues lo ha dispuesto de esa manera porque su camino, sus sendas son mejores, sus sendas son mucho mejores que nuestros propios caminos. Necesitamos reconocer que solos no lo vamos a lograr, solos no lo vamos a alcanzar, sino dependiendo de nuestro Padre, dependiendo del Espíritu Santo, dependiendo de Yeshua. Tenemos que aprender a ser obedientes, oyendo cada una de sus palabras, oyendo cada uno de sus mandamientos. Ya no sigamos endurando nuestro corazón, ya no sigamos siendo igual de rebeldes que antes, tercos y caprichosos, sino ahora seamos obedientes con la palabra del Eterno. Definitivamente, pues seamos obedientes con la palabra del Eterno. Y bueno, pues ahí donde estamos, vamos a orar. Bueno, pues, pero antes de eso, si tú de verdad, pues en este tiempo has entendido que eres parte de la casa de Israel, viendo todo lo que nos ha dicho, pues es tiempo de que tú vuelvas hacia la palabra de Dios, hacia el Eterno, y que le pidas de verdad ser injertado pues en ese Israel y entender de que ya no es tiempo de que vivas como perrillo. Y bueno, si tú ya conocías todo este asunto, pues es tiempo de que aprendamos a vivir otra vez, ya no como perrillos, sino pues como verdaderos hijos. Ahí donde estamos, vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, en esta noche, papito amado, nos hemos hemos empezado a escuchar, Señor, todas las cosas que tú tienes, Señor, y de verdad, papito amado, empezamos a entender muchas cosas, Padre amado, que durante tiempo no entendíamos. Nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua, papá, y de verdad decirte, Señor, que en ese tiempo vemos tu gran amor. Quizás en mucho tiempo nosotros creíamos, papá, que esta historia, pues tú definitivamente como que hacías a un lado a los gentiles y que ella había logrado quizás ablandar tu corazón, pero ahora entendemos, papá, que tú desde el principio habías tenido el plan, el propósito de venir por la casa de Israel. Tú habías, Señor, dicho que de verdad ibas a volver, y es una muestra de gran amor, y no hemos entendido, Señor, que tú habías venido, Señor, por cada uno de nosotros. Y el día de hoy entendemos, Señor, que parte de esa casa que necesita conocerte en este tiempo, Señor, somos nosotros. Nosotros como hijos, papá, que durante mucho tiempo hemos estado viviendo así afuera, Señor, como perrillos. Hemos empezado a caminar, Señor, de manera que no reconocíamos que éramos ovejas, Señor, sino nos hemos comportado verdaderamente, Señor, como perrillos, pecando de tiempo en tiempo, haciendo las cosas malas, Señor. El día de hoy venimos hacia ti, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos enseñes a ser diferentes, Padre. Cuando tú le hablas, Señor, a la mujer sirofenicia, cuando tú le dices todo eso en principio, Señor, podemos ver que tu amor era muy grande, porque tú habías venido por la casa de Israel, por todos los dispersos, Padre amado, y no lo entendíamos. Pensábamos, Señor, que quizás tú no querías nada con ella, pero hoy entendemos, Señor, que tú lo que dices, Señor, realmente cumples, que tú has venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y hoy entendemos, Señor, que somos parte de eso, papá, que somos parte de esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero también entendemos, Señor, que el día de hoy tú nos estás hablando para que ya no seamos esos perrillos, no seamos gente que siga pecando y vuelva a su vómito y siga pecando, sino que de verdad hoy pasemos de ser perrillos a ser ovejas. Padre, tú nos estás enseñando en este día que nos quieres dar ese alimento, que no solamente nos quedemos con una parte o con algún milagro, Señor, sino de verdad ser tus hijos, comer a tu mesa, papá, hacer tu voluntad con tu poder, papá. Eso es lo que en el día de hoy queremos, Señor, aprender a hacer. Entender, papá, que tú has muerto por cada uno de nosotros, y que hoy, Señor, tú estás poniendo en cada uno de nosotros ese querer y ser, Señor. Hoy te agradecemos, papá, te agradecemos, Padre amado, por tanta bondad, porque aun cuando estábamos separados de ti, tú vienes, Señor, por cada uno de nosotros y nos pones, Señor, en cada uno de nosotros colocas, Señor, un corazón nuevo, un espíritu recto, papá. Hoy te pedimos, Señor, que de verdad nos cambies el corazón para ya no seguir así dispersos por las naciones como perrillos que no hacen otra cosa que comer de las migajas. Hoy queremos, Señor, ser tus verdaderos hijos,
portarnos a la altura, Señor, que tú quieres que nos portemos, hacer tu voluntad con tu poder. Gracias, eterno Dios, gracias, Padre Celestial, por estas verdades, Señor, que nos enseñes, por tu gran amor, Señor, de no haber desechado a la casa de Israel, de no haberla dejado, por el gran amor que encontramos en tus escrituras, de que tú vas oveja por oveja, Señor, que tú vas por cada una de las dispersas. Tu palabra dice, Señor, que tú eres el buen pastor y el día de hoy estás buscando a cada una de las ovejas, que no estás dispuesto, Señor, a dejarlas ahí a todas, Señor, sino vas a ir a buscar una por una, Señor, a pesar, Señor, de que muchos de nosotros nos hemos portado como perrillos, papá. Muchos de nosotros nos hemos comportado, Señor, de manera que no te agrada. Hoy, Señor, entendemos que somos esa oveja perdida. Quizás durante mucho tiempo lo habíamos dicho, pero no entendíamos que éramos parte de la casa de Israel. No entendíamos que el día de hoy tú quieres sentarnos a la mesa, Padre. Por mucho tiempo quizás la iglesia, Señor, se ha conformado, Señor, con las migajas, solamente con las bendiciones, Padre, pero el día de hoy entendemos, Señor, que somos hijos. Esa es la identidad, Padre. Por eso dice, Señor, que es cualquiera, Señor, que viene a ti, Señor, y de verdad tú le haces, Señor, lo adoptas, Señor, le haces hijo tuyo por medio de Yeshua. Entonces puede decir, papá, Abba, Padre, hoy entendemos, Señor, que no estamos solamente para migajas, sino para ser tus hijos, y como hijos, Padre, ya no comportarnos como perrillos. Hoy te pido, Señor, que a todo tu pueblo, Señor, que está escuchando, hoy le abra los ojos, papá, y si por mucho tiempo creía que son perrillos y que era simplemente suficiente con las migajas, hoy les puedas hacer entender que tu plan no era ese, que tu plan era venir por las ovejas, Señor, y que son tus hijos, que son tus ovejitas, allí, Señor, dispuestos a estar sentados, Señor, a tu mesa, porque eso es lo que tienes preparado para la casa de Israel, porque eso es lo que tienes preparado para cada oveja. No más, Señor, una descarriada, no más una perdida, Señor, sino una que está a tu mesa, Señor, que está siendo cuidada por el buen pastor, que es tu hijito, Señor, que es tu hijita. Y el día de hoy estás abriendo, Padre amado, ahí a muchos los ojos, papá, para que puedan entender que son hijos, que son parte de la casa de Israel. Gracias, eterno Dios, gracias, Padre Celestial, porque en este tiempo tú estás restaurando, Señor, como dice tu escritura, el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, papá, porque hoy entendemos que somos hijos, Señor, y que tú eres nuestro Padre, papá, y entendemos, papá, también que tú estás poniendo, Señor, en nosotros el entender quiénes son nuestros padres, que son Abraham, Señor, Isaac, Jacob, Señor. Hoy podemos entenderlo, Señor, estos son los patriarcas, parte de nosotros, parte de nuestro pueblo, papá, parte de lo que realmente somos, y que tu promesa alcanza aún estas generaciones. Tú habías dicho, Señor, en tu escritura, que aún desde tan lejos, desde donde estemos, Señor, tú ibas a hacer volver, Señor, a todos aquellos que te buscan. Y hoy entendemos que en cada lugar y en cada nación, tú como buen pastor, tú mismo estás buscando a tus ovejas, tú mismo estás buscando, Señor, ahí a tus hijos, Señor, y que ya no quieres, Señor, que solamente coman de las migajas, sino que coman a tu mesa y tu pan, Señor, que es tu palabra, que es tan hermosa, papá, que es tan dulce, Padre amado, que es tan bueno, Señor, que el día de hoy la podemos entender, la saboreamos, disfrutamos, Señor, de tu palabra, que es vida y vida en abundancia, papá. Gracias, eterno Dios, gracias, Padre Celestial, gracias, Señor. Te amamos, Padre amado, y enséñanos, Señor, de verdad a amarte como tú nos amas. Pero a ti, Hasatán, oíme bien, Hasatán, todo demonio inmundo, toda fuerza de maldad, toda obra demoníaca, oíme bien, toda duda que atas a mis hermanos ahí, en el nombre de Jesús, sueltas esas cabezas, suelta esos oídos, enmudeces
y hablo inmundo en el nombre de Yeshua. Todo hombre fuerte que ata a mis hermanos en el nombre de Yeshua, suelta celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, orgullo, sordomudo, temor, atadura, anticristo y todo hombre fuerte que ata las vidas de mis hermanos, suelta sus cabezas, suelta sus cerebros en el nombre de Yeshua, suelta esos corazones en el nombre de Yeshua, toda potestad demoníaca, todo gobernador de las tinieblas, toda fuerza de maldad, toda hueste celestial en el nombre de Yeshua, sueltas, te vas al abismo en el nombre de Yeshua. Mi Señor Yeshua les ordena que suelten esas vidas en el nombre de Yeshua, sueltan mi vida, sueltan a mi familia, sueltan todo ese lugar en el nombre de Yeshua, sueltan a cada persona que esté escuchando en el nombre de Yeshua, se van a la sueltan el consciente, sueltan el inconsciente, sueltan la línea de represión, sueltan el subconsciente, se van al abismo, sueltan ahora mismo en el nombre de Yeshua, sueltan el hipotálamo de mis hermanos, sueltan su servicio, sueltan su memoria RAM, en el nombre de Yeshua, sueltan mi memoria RAM también, sueltan a cada uno de mis hermanos en el nombre de Yeshua, sueltan ahora mismo en el nombre de Yeshua. Gracias, eterno Dios, gracias, Padre Celestial, en este entendemos, Señor, que somos tus hijos y bendecimos, Señor, a todo Israel. Y que todas, Señor, las tribus podamos ser, Señor, en un tiempo reunidas, papá. Te pedimos, Señor, que levantes obreros para tu mies, levantes obreros para que puedan hacer tu en cada lugar y en cada nación, Señor, se puedan ser levantados tus hijos, así como en el libro de Ezequiel veíamos, Señor, los huesos secos que se levantan hoy, Señor, esos huesos secos se levantan y están siendo llenos del Espíritu Santo para formar, Señor, esa tu iglesia, Señor, esa asamblea de Israel, Señor, que tú estás levantando. Gracias, eterno Dios, gracias, Padre Celestial, bienvenido. Precioso, amado Espíritu Santo, a cada vida, Señor, allí, Señor, convenciéndola, llenándola, amado. Yeshua, también te pedimos, Señor, que cubras el dintel de los postes, Señor, y las puertas, Señor, de mis hermanos, el dintel de sus puertas, papá, que ninguna mortandad entre en las casas de mis hermanos, lo cubrimos con tu preciosa sangre. Gracias, eterno Dios, gracias, Padre Celestial. También en esta noche, oíganme bien, espíritus humanos, mi Señor Yeshua les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para la gran redención de almas, listos para el tiempo en el que venga, listos para hacer la voluntad del Eterno, listos para hacer la voluntad del Eterno, en el nombre de Yeshua. Ustedes también, cielos, tierra, luna, estrellas, recursos naturales, recursos minerales, están siendo libertados porque no han sido diseñados para hacerse adorar, sino para alabar y adorar al único Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Gracias, Padre amado, gracias, Padre Celestial. Bendecimos tu santo y precioso nombre, en el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre eterno. Y bueno, pues en esta noche también está con nosotros mi papá. Gracias, Amparito. Buenas noches, mis hermanos. Dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Amén. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre bueno. Prendan sus micrófonos, mis hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Oh, sí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. A su gloria. Más gloria. Bendito es nuestro Señor. Amoroso es nuestro Padre. A ver, Dios mío, grande eres, Padre Santo. Bolivia es de Cristo, mis hermanos. Amén. Amén. Es territorio ungido del Espíritu Santo, mis hermanos. Un grito de júbilo. A ver, un grito de júbilo. Gracias, Padre Santo, amoroso Rey Celestial. Hasta mañana, mis hermanos. Que Dios bendiga grandemente. Muchas bendiciones, mis hermanos. Amén, bendiciones, papi, que Dios te bendiga, muchas bendiciones. Y bueno, pues ya vamos despidiéndonos de cada una de las personitas que están con nosotros. Ahí tenemos a la familia Lima Guayas, bendiciones. Bendiciones, hermano Amparito y Yeshua. En Yeshua, muchas bendiciones, Tessa preciosa. Bendiciones pues allí a mi hermana Bea, a mi hermano George, a mi hermana Mayra, Anthony, que Dios les bendiga en Yeshua. En Yeshua. Amén, bendiciones. Y bendecimos también a la familia Murillo Ayala, bendiciones. Davichito, JJ, Benjo, Sarita. Amparo, bendiciones. Daniel, bendiciones. Tío, tía, bendiciones. En Yeshua, hermanos, bendiciones. En Yeshua, shalom. En Yeshua, shalom, bendiciones. Amén. Amén, bendiciones. Y bendecimos también pues a mi hermana Eli, bendiciones. Ahí Belén, bendiciones a Lanis, bendiciones ahí mi hermana Eli, que Dios les bendiga. Buenas noches, Amparito, bendiciones en Yeshua, hasta mañana. Bendiciones en Yeshua, hasta mañana, que Dios les bendiga, shalom. Shalom, amén. Amén, bendiciones y bendiciones también pues allí a Sara y su pandilla, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermano Amparito. En Yeshua. En Yeshua, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Y bendecimos pues también ahí a mi hermano Ismael, que Dios te bendiga. Bendiciones, hermano Amparito, hermano Jaime, hermano Martita, Daniel Ligor, hermanos, muchas bendiciones en Yeshua, hasta mañana. En Yeshua, hasta mañana, Ismael, que Dios te bendiga, shalom. Y bendecimos Shalom. pues también allí a la familia Gómez Quispe, familia, bendiciones. Amén, Amparo, bendiciones, hermanos, bendiciones, Amparito, hasta mañana en Yeshua, Dios les bendiga, hasta mañana. Hasta mañana, tío Guillermo, tía Roxana, Chinito, Helen, que Dios les bendiga en Yeshua. Amén, Yeshua. Amén, bendiciones en Yeshua, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, bendiciones también a la familia Paredes Guayas, bendiciones. Bendiciones, hermana Amparito, en Yeshua. En Yeshua, Brittany, bendiciones, Belinda, Briana, bendiciones, ahí a mi hermano Henry, a mi hermana Janet, Matías, que Dios les bendiga. Amén, hermana Amparito, en Yeshua. Shalom, shalom a cada uno de ustedes, bendiciones, y bendecimos también pues allí a la familia y a la Campos. Bendiciones, nenita, bendiciones a todos los hermanos, hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana en Yeshua, muchas bendiciones a toda la familia y a la Campos, que Dios les bendiga. Bendiciones y bendecimos también pues a la familia Mayea, que Dios les bendiga, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Bendiciones ahí también a la familia Mayea, a la familia, pues las distintas familias que están con nosotros, a mi hermana Melvi, bendiciones también ahí a mi tía Luisa, a Luisao, bendiciones a cada una de las familias que está con nosotros, la familia Quispe Cosío, pues a las familias que están también allí, escuchándonos allí en La Paz, a la familia Jata Cosío, que Dios les bendiga, Helen Pérez, sus hijos, bendecir también a Chayapata, tía Juanita, bendiciones, tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, tía Hilda, tía Mari, tía Lucy, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones a la familia Carlos Gómez, a todas las pequeñísimas, que Dios les bendiga, bendiciones tía
Cudi, tío Juan, bendiciones, familia Coca-Cola, que Dios les bendiga, Zaira, César, Osmar, bendiciones, Ramirito, que Dios les bendiga mucho a cada uno de ustedes, bendecir también pues allí a cada una de las familias que están allí en Chayapata, la familia Lobo, que Dios les bendiga, hermanos, bendiciones, Rubí, bendiciones, bendiciones a la familia pues de mi hermana Keila Carmí, también bendiciones a toda la familia Choque González, bendecir a la familia Cayaguara también, que Dios les bendiga, a cada personita que está allá, que Dios les bendiga, muchas bendiciones también allá en Cochabamba, bendiciones hermanos, en Santa Cruz, Pamela Catherine, que Dios les bendiga, y en cada lugar donde nos escuchan, que Dios les rebendiga, mis hermanos, un abrazo a la distancia, nos vemos el día de mañana, no se olviden de poner un like a la página y de compartir los videos, que Dios les rebendiga, mis hermanos, hasta mañana en Yeshua. En su punto, Radio Online.